Subiendo al monte se sentó ahí. Se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud, dice, se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, te damos en esta hora por la palabra que nos vas a dar. Bendícenos, ayúdanos, Señor, para poder comprender tu palabra, predicarla como es debido, y que el pueblo, Señor, que esta noche se ha congregado, reciba la bendición, Señor, a través del mensaje que vamos a predicar. Gracias, Señor. Asístenos, Espíritu Santo, para poder tener esta gracia, esta bendición. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hermano, este pasaje del Evangelio de Mateo nos habla, y hemos puesto por tema el mensaje, el gran sanador. Usted sabe que Jesús sanaba a cuanto enfermo necesitaba ser sanado. ¿Cuántos dicen amén? Solo que hay que aclarar algo. Había un detalle, y eso es lo que siempre ha impedido realmente el milagro de la sanidad, el milagro de la prosperidad, el milagro de la restauración, cualquier tipo de milagro, ha sido la incredulidad. En Mateo capítulo 13, si usted quiere, hágase un poquito solo por hacerle un comercial, ¿verdad? Capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Veamos cuando él llega la segunda vez a Nazaret. Y yo quiero que leamos en el capítulo 13, si lo encontró me dice amén. En el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, ahí del versículo 52 en adelante, por ahí encontramos siempre lo que es la genealogía del Señor. Pero vayamos el 58, más bien no la genealogía, no, que el mencionar o mencionaron los hermanos del Señor, ¿verdad?, que aparecen ahí en el versículo 55. Vea usted el 55 para que me entienda. No es este el hijo del carpintero. Vea la pregunta. O sea, la incredulidad comienza al cuestionar al predicador. La incredulidad comienza al cuestionar al profeta de Dios. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Cuando no creemos a la palabra, cuando no apoyamos, y lo voy a poner en este contexto, cuando no apoyamos a nuestra iglesia, donde decimos que nos congregamos, como la actividad de ayer, que algunas personas cuando hay actividades así no asisten a la iglesia, y es triste, pero si decimos que somos de esta iglesia, pues tenemos que apoyar las actividades. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, bueno, cuando se tiene incredulidad, no se respeta también al predicador, no se respeta al que Dios usa. Entonces vea esto, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Lo estaban desmeritando. ¿No se llama su mamá María, sus hermanos? Y aquí está el nombre de los 4 hermanos que Jesús tuvo: Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas? Él también tuvo hermanas. ¿No están también sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Ellos estaban diciendo, pero si es que él es un hombre común, Él se crió aquí con nosotros. ¿Qué de poder va a tener ese? Ahí empieza el irrespeto. Y cuando hay un irrespeto hacia el que lanza la palabra, también hay un irrespeto al Dios que da la palabra, a través de cualquiera sea el medio que Dios use. Pero dice en el verso 57, se escandalizaban de él. La palabra griega que encontramos ahí es escandalazo. Esa es la palabra, escandalazo, traducida ya en nuestro latín, más bien en nuestro español dice escandalizarse. Pero obviamente la palabra ya en griego es un tanto diferente a cuando nosotros decimos se escandalizan. O sea, cuando alguien se escandaliza, grita. Y sí, de alguna manera gritaron estos y levantaron la voz a los cielos. Pero la palabra más bien escandalazo quiere decir algo así como mofarse. A la vez que gritan porque les da terror algo, también se pueden mofar de alguien. Y aquí se estaban burlando. Pero dice, Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Es decir, el pastor en la iglesia no es respetado, lo respetan en otro lado. Eso quiso decir él. Y dice en el 58, no hizo ahí muchos milagros a causa de que, léalo. Ahí está. Espero que esta noche no haya ningún malcriado aquí, que no haya ningún irrespetuosa o irrespetuoso aquí, sino que todos le creamos a Dios. Y eso es lo que pasa. La necesidad es grande y la necesidad nos acompaña siempre. Pero entonces lo que menos se valora, y eso es lo que ayer mencionábamos en nuestro mensaje de aniversario también, lo que menos se valora es la palabra. Lo que menos valor le da a la gente es la palabra. A todos le gustan las manos, le gusta la profecía, le gusta la sanidad, pero no la palabra. Y la sanidad es un elemento que encontramos acá y es bueno, yo no digo que no, pero oiga bien, el ministerio público de Cristo comenzó con el bautismo del Espíritu Santo. ¿Pero qué no comienza así todo verdadero ministerio? Todos los que decimos tener ministerio, ¿acaso no tenemos que contar con el Espíritu Santo? ¿Cuántos me dicen amén?
Oiga pues, el primer pronunciamiento, vamos a ir entendiendo algo. Lo primero fue el Espíritu Santo. Para empezar el ministerio empieza el Espíritu Santo. Luego, el primer pronunciamiento que se registra de él es: el Espíritu del Señor está sobre mí. En Mateo 13:58 no creyeron porque no quisieron creer. Pero él tenía la autoridad del Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué fue enviado? Según Lucas 4:18. Anótelo, después lo lee. Lucas 4:18, palabras del Señor tomadas del capítulo 61 de Isaías. El Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a abrir la cárcel a los presos, a dar libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a darle oído a los sordos. ¿Me está escuchando, hermano amado? Lo que él vino a hacer fue una obra guiada, asistida por el Espíritu Santo de Dios. ¿Me está prestando atención? Este es el momento de oír la palabra de Dios. Bueno, ese es el diploma de él, la presencia del Espíritu Santo. No es el diploma de la universidad, es el diploma que el Espíritu Santo da, la garantía. Y eso lo asistió a él. ¿Creyeron en él? Muchos, sí. ¿No creyeron en él otros? Está bien, ellos se lo pierden. Primer punto, la posición del sanador. Escuche bien, vamos a aprender esta noche cómo lograr una bendición. Él es el gran sanador. ¿Cuántos dicen amén? Primero, la posición del sanador. Vea el versículo 29. Vea el versículo, estamos en Mateo 15. Mateo 15, mírate, la página me están arrancando ya de tanto leer la Biblia. Está despedazada esta cosa. Bueno, ya no me agarre el tirro aquí. Pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea. Vea lo que dice lo siguiente. Y subiendo, ¿a dónde dice? Subiendo al monte. ¿Qué hizo el Señor? Se sentó ahí. Las acciones. Lo mismo que, hermano, las palabras de Cristo eran proféticas. No solo son las palabras, sino las acciones de Jesús que tienen profecía explícita e implícita. Es decir, que se da a conocer fácilmente, pero también se da a conocer íntimamente. Cuando hablamos de implícito es que esté escondido, llamémosle así, que no se ve a simple vista. Lo explícito es lo que se da a entender mucho más rápidamente. Las acciones, lo mismo que las palabras de Cristo, eran proféticas. Oiga, mientras estaba sentado en el monte, grandes multitudes acudieron a él y él los sanó a todos. A diferencia del capítulo 13, que no pudo hacer muchos milagros, aquí dice que sí sanó a una gran cantidad. ¿Qué imagen de la posición y del poder de Cristo? Oiga, tenemos que entender que el Señor lo hizo adrede de subir al monte, estando en un lugar, y por eso normalmente las iglesias o los teatros o cualquier lugar donde un predicador, un orador, un disertador, un catedrático da su prédica, su discurso, lo que sea, casi siempre esos lugares tienen lugares altos para que todos, desde el que está al frente como el que está hasta atrás, puedan ver y escuchar de la mejor manera. ¿Estoy oyendo? En esta época, y aquí no habían iglesias como hoy, en este momento y en ese lugar no había un micrófono. En ese momento y en ese lugar era el aire libre. Y el mejor lugar, según la perspectiva de Jesús, era subirse al monte. ¿Para qué? Por muchas razones. Una, para que todos pudieran oír. Desde la altura se lanza la palabra, el viento lleva esa palabra a todos los que están cerca o lejos. Segundo, para que todos lo pudieran, hermano, entender el mensaje, ya que la acústica era mucho mejor desde arriba hacia abajo, hacia donde estaban los demás. Pero lo que más me llama la atención, y esto debería de ser el punto central en nuestro clamor a Él, es que Él se posó arriba en una montaña para que todos los ojos estuvieran puestos en Él. Y eso es lo que la palabra a mí me enseña. Si yo quiero un milagro, mi mirada no debe estar puesta en el hombre, mi mirada tiene que estar en el blanco perfecto que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros miramos el diagnóstico del médico, dele gloria al Señor si quiere. Nosotros miramos al médico, miramos al hospital, miramos esto, miramos lo otro, pero dejamos de ver al blanco perfecto que es Cristo. ¿Me está escuchando? Por eso venimos a veces derrotados, amargados. ¿Por qué? Porque no hemos puesto la mirada en el Señor. Entonces, ¿qué me está enseñando a mí? La posición del sanador. ¿Dónde estaba? Arriba de una montaña. ¿Dónde debe estar mi mirada? Hacia Él. ¿Qué
¿Qué dice el salmista? Un salmo que lo hemos cantado porque han sacado alabanzas de él. Cuando dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Sí, pero antes de decir eso, ¿qué dijo? Alzaré. Es decir, mi mirada tiene que estar puesta en lo alto, porque la depresión hace que bajemos la mirada al suelo. La enfermedad hace que andemos cabizbajo. El problema hace que andemos lloriqueando. Pero cuando el milagro está en nuestra vida y queremos el milagro, levantamos la mirada, bendecimos su nombre, exaltamos su nombre y le damos toda gloria al que en esta noche rompe cadenas y ataduras del diablo. Fíjate que no levanta ni la voz. Cuando es para hablar de los demás se habla y todos lo oyen, pero cuando es para hablar de Dios no abrimos la boca. Y ya vamos a llegar ahí. Pero aquí no, aquí está la gente, llevan enfermos y todo. Entonces, óigame bien, Él ha subido al monte en esta ocasión, pero hoy por hoy Él no está en el monte físico, ni allá en el monte Hebrón, ni en el monte Tabor, ni en el monte Sinaí. Él ha subido a la diestra del Dios Padre. Ahora está Él sentado a la diestra del Dios Padre, en el monte del cielo, llamémosle así. ¿A dónde tiene que ir nuestra mirada? Hacia Él. Hacia Él. ¿Por qué? Porque ¿qué no es lo que Pablo dice él? Cuando está hablando en Efesios, cuando reparte dones a los hombres, ¿qué no dijo él? Aquel que descendió del cielo, volvió a subir. Y eso que subió, no también antes ya había bajado, pues dijo, o sea, está hablando de Él. Él vino de los cielos. Él no nació en Santa Ana, Él nació en los cielos. Es más bien, Él creó todo. ¿Me está escuchando, hermano? Él vino de los cielos, estuvo en la tierra 3 años y medio de su ministerio. Bendijo, sanó, liberó, rompió cadenas, quitó la religión del corazón de aquellos religiosos y los hizo nuevas criaturas. ¿Aló? ¿Está alegre? Y entonces, ¿qué hizo? Dice que llevó cautiva la cautividad. Y eso que llevó cautiva la cautividad, dice Pablo, que no es, también estamos entendiendo que el que bajó también subió y dio dones a los hombres. Y a unos constituyó apóstoles, y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué es eso? Ahí está, para edificar. Es que la sanidad, el milagro debe edificar. Si el milagro en una persona no lo edifica, entonces no ha hecho la obra total el Señor, porque la persona no lo ha querido de esa manera. Entonces, al que pudiera acudir aquí, lo hacía. O sea, voy a ir, ahí está, lo miraban de lejos, allá está el Señor. Iban todos corriendo, hasta tropezándose para encontrarse con Él. Quiera Dios que ahora también nosotros, aunque no lo vemos físicamente, nos tropecemos por estar acá siempre adorando al que vive y reina para siempre. Que no pongamos pretexto. Aquí hay fiesta siempre, aquí hay gloria siempre, aquí hay bendición siempre. El Señor aquí está siempre, el Señor está aquí siempre, hombre. El que a Él viene, Él no lo echa fuera. Él sana a todos. Y ahora se sienta como lo hizo en aquel monte junto al mar de Galilea, esperando para poder mostrarnos su gracia. Él está sentado en su trono de gloria. Él ya no está en una piedra. Él ya no está en el monte a la par de un montón de árboles o de chilillos o de tierra, lo que sea. No, hoy está en su trono de gloria. No se hacen preguntas, no se demanda ninguna paga, no se dan recetas mágicas tampoco. Se imparte ayuda y sanidad en este lugar. Pues aquí no somos chamanes ni brujos. Aquí la única receta que le damos es la palabra de Dios. Si la quiere, bendito sea. Y si no, pues ni modo. Amén. Jesús está sentado ante Dios, oiga, como la única esperanza, como la única salud para un mundo moribundo. El profeta Isaías nos lo recuerda, Isaías 45:22. Mirad a mí, dijo el Señor, y sed salvos. ¿Quiénes? Todos los términos de la tierra. ¿Por qué? Porque yo soy Dios y no hay más, dice el Señor. Vaya, a tu Dios adorarás, a Él solo servirás. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, él dice Isaías, oye, aquí está hablando el Señor, miren a mí, dijo Él. Mírenlo a Él, véalo a Él, adórele a Él, dele gloria a Él, porque Él es el que puede hacer el milagro. Segundo, veamos el carácter de los sanados. Y no le puse el carácter de los enfermos, porque hay que declarar
que no diga, es que estoy enfermo, no diga, ya estoy sano, hombre. Dígame pues. Ya estoy sano, diga. Por eso yo no le puse el carácter de los enclenques, sino el carácter de los sanos. Porque aunque estos llegaron enfermos, no se fueron igual. Amén. ¿Está oyendo? ¿Vea que hoy vinimos rendidos de haber trabajado ayer? Los que trabajaron, pues. Vinimos cansados, va. Pero mire, aquí estamos. Ahí andaban poniendo manos a los enfermos. Nos olvidamos de nosotros para bendecirlo a usted. Yo me acabé la garganta ayer, pero aquí estoy, acabándomela otra vez. ¿Por qué? Porque tengo la fe y la confianza en un Dios que todo lo puede. Y porque creo que a través de un mensaje podemos hacer mucho. Podemos cambiar la vida. Entonces, yo no vengo y declaro, yo estoy en grave y por eso no voy a trabajar. ¿Quién dice que no? Hay personas que tienen esa costumbre de decir, ay no, hoy no me siento con ánimo. Ay Dios, cuántas veces quisiera yo decir eso aquí y que no, pues sí, no hacer nada. Solo echarme a dormir o no venir para echarme de una sola vez en la casa y no despertar hasta mañana. Pero no, el cristiano genuino y verdadero, el que tiene amor por la obra, el que sabe para qué fue llamado, va a trabajar. Y el Señor lo dijo, mi Padre hasta hoy trabaja, dijo Él. Por tanto yo no ando celebrando, dijo Él, el día del trabajo, sino que Él siempre trabajaba, ¿sí o no, hermano? Oiga pues, el carácter de los sanados. Primero, a quienes, vean la Biblia y luego entramos al mensaje en pleno. Dice, verso 30, se le acercó mucha gente, porque estos son los que más abundan, ¿verdad? Cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y, aleluya, qué maravilloso. Veamos pues la gama de sanos que llegaron ahí. No eran enfermos, eran sanos. Oiga bien, sanos. Primero los cojos. ¿Quiénes son los cojos? Aquellos que con piernas desiguales caminan inestablemente, no tienen fijeza, son ambivalentes. Ahorita están pensando algo, al salir del culto vuelven a tomar la derrota en su vida. Yo espero que no haya venido ningún cojo esta noche aquí. ¿Aló? Son inestables, tienen muchos altibajos. Hay muchos cristianos cojos, intentando en vano andar como aquellos cuyas piernas son rectas, iguales. De nada sirve tratar de esconder la cojera, hermano. Si hay fallos y debilidades, hay que traerlas al Señor, hombre. Si andamos cojeando de una o de las dos canillas, traigamos esa carga al Señor. Hay gente que quiere esconder su pecado. No, hombre, entre más se esconde la desgracia, más pronto nos va a hacer pedazos. Él hace andar a los cojos. ¿Cuántos dicen amén? La palabra del Señor a nosotros nos recuerda en el Salmo 32. Cuando callé, dijo David, cuando callé mi pecado, envejecieron mis huesos. Me empecé a morir en mis adentros, porque creí que al estar escondiendo lo que no tengo que esconder, iba a salir en victoria. ¿Cuál victoria? Si ahí hay derrota para todos aquellos que andan cojeando. No hay victoria para los cojos. Pero aquí el Señor, cuando le han llevado cojos, hay que entender que si hay debilidades en nosotros. ¿Y cuántos no tenemos debilidades? ¿Alguien vino ayer en la mañana y se congregó aquí ayer? ¿Hablamos de desventajas o no? ¿Se acuerda que le dije que Dios puede transformar nuestras desventajas en ventajas, sí o no? Hasta el pecado de nosotros, hasta las fallas de nosotros pueden terminar en las manos de un Dios que es perfecto. Y aunque débiles, y aunque enclenques muchas veces, y aunque cojeando de una de las dos piernas, el Señor nos levanta en victoria. El Señor nos levanta en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Él hace las cosas nuevas para gloria y honra de su nombre. Pero también le llevaron ciegos, los que caminan en tinieblas. Los ciegos son aquellos que caminan en tinieblas. La vida exterior de esa gente puede que no evidencie vacilación cuando caminan, porque son ciegos, ¿verdad? Entonces las piernas a lo mejor caminan así, ¿verdad? O como aquellos que caminan, no sé cómo, que le hacen así, que a mí me dan risa esos que hacen ese ejercicio. Yo siempre que veo me da risa. Bueno, o sea, a lo mejor el que es ciego, pues no vacila en su andar, pero su mente está entenebrecida. Si hablamos de los ciegos en las iglesias, son los que la mente ya no les da. Ellos dicen estoy bien y aunque estén fregados. Yo no ofendo a Dios y aunque estén ofendiendo a diestra y siniestra. Yo no necesito y aunque esté bien necesitado. Es ciego, guiando a otro ciego. ¿Cuántos dicen amén? No tienen certidumbre. Hay gente en las iglesias que no saben a dónde se dirigen. Dependen de manos humanas para que los anden llevando. O sea, los llamados lazarillos. ¿Se acuerdan que así le llaman a los perros que guían ciegos, o a las personas que andan jalando a un ciego le llaman lazarillos?
Solo me acuerdo en el bachillerato cuando leímos la obra de Lazarillo de Tormes. Solo alguien que se acuerde aquí, Lazarillo de Tormes. Entonces, pero eso es lo que pasa. O sea, hay gente que está dependiendo de manos humanas para que lo conduzcan. Sí, pero no tienen el ungüento del Espíritu Santo. Él puede hacer que los ciegos vean por sí mismos. Los ciegos vemos por nosotros mismos. Es que ninguno te puede devolver la vista, solo Él, para que tú empieces a ver, que tu mente empiece a cambiar, tus pensamientos entenebrecidos, tu mente, hermano, en derrota se convierte en una mente en victoria, porque a victoria nos llamaron, no a derrota. ¿Cuántos dicen amén? Aquí no podemos ver los hogares destruidos, los tenemos que ver en victoria. Aquí no podemos negarnos a la bendición de Dios, porque aquí hay bendición del Señor. Aquí no podemos decir que mi vientre no sirve, al contrario, tu vientre sirve para la gloria de Dios. No podemos decir que tus manos o tus pies no sirven, están puestos para el servicio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra mirada, nuestros ojos, nuestra mente, el cerebro, todo tiene que estar puesto delante del Señor. Por eso es que la Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, para gloria y honra de su nombre. Entonces, los ciegos tienen que empezar a ver la gloria de Dios. ¿Se acuerda de la hermana Marta y María, hermanas de Lázaro? Capítulo 11 del Evangelio de Juan. Cuando el Señor llega, se tardó un poquito. Y cuando Él llega, ya el hombre estaba muerto. Ya hay días, según las palabras de Marta. Marta, que era un poquito, algo así, enojadita. Cuando llega, le dice: Marta, ahí está el Señor, acaba de venir. Ya el tipo estaba metido ahí en el hoyo. Ahí en el Santa Isabel lo tenían. Y entonces llega el Señor y Marta sale con la espada desenvainada. Si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Reclamando lo que no tenía que reclamar. Pero al mismo tiempo dice: aunque yo sé que grandes cosas pueden venir de ti. Ella lo estaba diciendo, en otras palabras. Porque Él le dice: Marta, que no sabes que vas a volver a ver. Sí, va a haber resurrección, pero ella se fue allá cuando resuciten los muertos en Cristo primero, y luego los que haremos quedados seremos arrebatados. ¿Me entiende lo que estoy hablando? Y luego se levanta Israel, ahí se va a levantar Él, dijo ella. Mucho estás esperando, le dijo. ¿Qué no te he dicho, Marta? Martas que estamos aquí. ¿Qué no nos ha dicho el Señor? Que si creemos, veremos la gloria de Dios. ¿Cuántos creen aquí? Entonces empiece a ver la gloria de Dios, porque aquí está el peso poder del Dios que tiene autoridad. Dele gloria a Él. Ya no ande dependiendo de ayuda, y menos ayuda de la calle. Ya no ande pidiéndole ayuda a los pordioseros del diablo, que comen las migajas del diablo. Usted no come migajas, usted se sienta a la mesa del rey. Ya no ande dependiendo de manos caídas, sino que sus manos que ahora están levantadas, como dice Isaías, que el Señor pone en su lugar las manos caídas, las rodillas paralizadas. Él lo hace, ¿o no? Bueno, los terceros que encontramos son los mudos. Es un tipo de aquellos que pueden tanto ver como caminar, pero los labios están cerrados, sellados con un beso. Conocen la verdad y sus acciones pueden ser intachables, pero sus lenguas están mudas para Dios. No sirven para Dios, no le sirven a Dios, no proclaman la grandeza de Dios. ¿Cuántos favores no hemos recibido de Dios? Y a veces nosotros decimos que un favor de Dios es el milagro de sanidad. Es que Él me sanó de cáncer, o Él me sanó, y eso está maravilloso. Pero ¿cuántos no agradecen solo porque ese día pudieron respirar? Eso es un testimonio. Algunos ya no están respirando. Están respirando azufre, hijillo. Pero usted, ¿cuántos están vivos aquí? Ese ya es motivo para decir: Señor, gracias. Este es mi testimonio, que aquí estoy, y mi boca, así como en la colonia me conocen todos que soy gritón, también aquí que conozcan que mi boca alaba, exalta, engrandece al Dios que vive y reina para siempre. Hay gente que se alegra por todo, pero no en la iglesia, y eso es triste, hermano. Bellezas morales, pero mudos espirituales. Ese gran sanador puede también hacer hablar a los mudos. ¿Cuántos éramos mudos antes, verdad? ¿Cuántos solo hablábamos
sandeces. Hoy hablamos palabra de Dios. Pero también el Señor sanó a mancos aquí. Los mancos son literalmente, la palabra dice, mutilados. Esa es una clase muy abundante y muy penosa, los mutilados o los mancos. Una vez esta gente tuvo manos, pies y lenguas para Dios. Tuvo ojos para Dios, tuvo manos para Dios, tuvo todo para Dios. Pero el pecado mutiló sus vidas y los echó a perder a ellos y a sus miembros. De modo que ahora son inútiles en el servicio de Dios o para Dios. ¿Me está escuchando? Esa gente una vez tuvo poder. Esa gente una vez profetizó, habló en lenguas, cantó aquí arriba o en otra iglesia. Pero el Espíritu Santo está contristado y el testimonio de ellos quedó mutilado. Ya no les sirven a Dios. La palabra del Señor me dice a mí en Jueces 16:20, el pasaje de Sansón, un hombre levantado por Dios para ser un libertador. Sansón fue llamado para ser un juez de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Sansón había sido levantado, hermano, para poder liberar al pueblo de Israel, que era oprimido por los filisteos. Y el hombre había sido dotado por el Señor de una gran fuerza. Nosotros a veces nos parece que Sansón era así, matón y todo. No, la Biblia no dice que era así, cuadrado, con sendos ñeques. No, la fuerza venía sobrenatural, porque dice la Biblia que venía el Espíritu Santo sobre él. Oiga bien lo que dice Jueces 16:20. Sansón, los filisteos sobre ti, le dice la mujer piernuda aquella donde él se quedó dormido. Cuando él despertó de su sueño, dijo, esta vez saldré como las otras y me voy a escapar. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Manco, mutilado. ¿Cuánta gente en las iglesias dice, ay, yo hablaba lengua? ¿Y qué? Yo sanaba, el Señor sanaba por mí al poner la mano. ¿Y qué? Alégrate que tu nombre, ojalá, esté inscrito en el libro de la vida. No te alegres por lo que antes hacía. ¿Y por qué no lo haces ahora? ¿Y por qué ahora no lo haces? Algunos hasta para escribir los mensajes, servidores, hasta eso les pesa a veces. Ya me imagino yo cómo van a hacer la obra más poderosa de Dios si ni escribir pueden, o hacer la obra, hermano, de prestar atención o estar temprano en un culto siendo servidores. Mancos, mutilados. La mamá está gozando. Uno aquí me está mirando con ojos de odio. Por Dios. Y también la gran compañía indefinible. O sea que había de todo. Otros muchos, dice el escrito aquí. Oiga bien, antes de pasar a esto, le voy a dar la cita de Jeremías 3:22. Ojalá la noten algunos aquí. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. De aquí nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. ¿Puede decir eso conmigo? Nosotros venimos hoy porque el Señor es nuestro Dios. Gracias, hermanos, por abrir así su boca para adorar al Dios de los cielos. Y otros muchos, dice la Biblia. Entre los de esta clase estaban de toda suerte, enfermos, tristes, enfrevecidos, entenebrecidos, quebrantados de corazón, apocados, desmotivados. Cristo puede sanar toda enfermedad. ¿Cuántos me dicen amén? Todo lo que dificulta nuestro gozo en Dios, y parece que a muchos les hace mucha falta ese gozo aquí esta noche, nuestro testimonio para Él puede ser confesado como enfermedad. Los que no tienen gozo pueden decir en esta hora que su testimonio es confesado como enfermedad, no como victoria. Porque usted lo que refleja con su rostro es derrota. Lo que usted refleja muchas veces con su actitud es derrota, calamidad, pobreza espiritual. No tiene una vida genuina. Se trata muchas veces de ansiedad, tendencias a la ira, temor, desesperanza. Pero la palabra del Señor dice claramente que Él sana todas tus dolencias. Él rescata del hoyo tu vida. Él te corona de favores y misericordia. Él sacia de bien tu boca, de manera que te rejuvenezcas como las águilas, dice el Señor. Aleluya. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de los señores. Ya vimos dónde estaba sentado, ya vimos la clase de sanos que llegaron, porque estos se fueron sanos. Así que los mancos hoy digan, ya estoy sano, diga. Aleluya. El lugar de la sanidad, veamos hoy, que me voy rápido porque el tiempo ya no se pudo. Verso 30. Se le acercó mucha gente que trajo cojos, ciegos, mudos, mancos, muchos enfermos. Los pusieron ¿a dónde? A los pies de Jesús. El lugar de bendición está a los pies de aquel que puede andar sobre las tormentosas olas de los dolores de la humanidad.
Mateo 14:25 nos recuerda que a la cuarta vigilia de la noche el Señor vino andando sobre el mar. ¿Alguien se está acordando aquí? El Señor caminó sobre las aguas. Lo que les daba temor a los discípulos era simplemente lo que el Señor obró sobre ese problema, sobre lo que ellos tenían miedo. Él empezó a caminar como diciendo: ustedes también son capaces de caminar en lo sobrenatural. Ustedes también son capaces de derrotar lo que los demás no pueden derrotar y que los tiene puestos de rodillas. Entonces nosotros tenemos que venir a los pies de Él, no a los pies de la enfermedad. ¿Me está oyendo, hermano? Parece que ya no me da la voz para más, pero aquellos pies sangrantes en la cruz del Calvario proclaman la victoria por medio de su sangre sobre cada pecado a todos los que hemos creído en Él. El camino a este lugar de perfecta sanidad es, oiga bien, descender. ¿Queremos ser sanos? ¿Queremos ser bendecidos? ¿Queremos la victoria? Tenemos que descender. ¿Descender a dónde? A los pies de Jesús. Si yo no desciendo a sus pies, si yo no me humillo ante Él, no logro lo que deseo. Muchas veces nos hemos humillado ante la deuda, nos hemos humillado ante el opresor, nos hemos humillado ante la enfermedad, hemos llorado ante la situación. Dígame si no estoy hablando una verdad aquí. Hemos llorado ante el problema, nos hemos humillado y hemos dicho: no puedo. Ahí usted está diciendo: estoy humillado a los pies de la derrota. Y no es así. No es así. Ya es tiempo, iglesia. Oiga bien, ya es tiempo. Los que hemos estado aquí 10 años en esta iglesia, tenemos que entender que la humillación de nuestra vida no debe ser delante del diablo, delante de la enfermedad, ni de aquellos que levantan la voz para humillarnos, sino delante de aquel que sus pies pudieron caminar en el agua, diciéndole a Pedro y a los demás: caminen ustedes también. Pedro fue el único que se sale de la barca, y aunque había sido cobarde, y aunque era un hombre como yo, como cualquiera de ustedes, se salió de la barca, tuvo el ánimo, tuvo la osadía de levantar su pie y ponerlo en el agua y empezar a caminar. ¿Que flaqueó? Sí, también yo flaqueo. ¿Que tuvo miedo? Sí, también yo lo tengo. Pero cuando él empezó, no cuando estaba hundido, cuando empezó a hundirse, pidió ayuda al que siempre socorre nuestra vida cuando los demás nos abandonaron. Y esa mano, dice la Biblia, no fue Pedro, fue la mano de Jesús, que dice: se asió de él. En otras palabras, fue Jesús quien se aferró de la mano de Pedro, porque Pedro se podía soltar por el miedo, por qué sé yo, por lo cobarde que a veces nos ponemos ante la prueba. Jesús lo pesca, lo agarra, lo afianza, domina la escena y lo levanta. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Que no te he dicho que si crees puedes ver esto y mayores cosas que estas. ¿Sí o no? Estoy mezclando pasajes para que me entienda la idea que le quiero dar. Entonces Pedro ya libre, pudo proclamar la bendición. Y la tormenta no cesó. No cesó hasta que Pedro puso los pies de nuevo en la barca. Y más bien, cuando el Señor ya entra a la barca, todo se calmó. Porque si Jesús va en nuestra barca, la tormenta se puede largar las veces que quiera. Porque la bendición es bienvenida en esta noche, por siempre y para siempre. Dale la gloria al Señor. Pongámonos en pie. Padre que estás en los cielos, muchas gracias por tu palabra, Señor amado. Bendito seas. Te pido en esta hora la bendición de tu pueblo, de tu iglesia, Señor. Gracias porque nos has reunido para cosas mayores.